Murray Rothbard, el principal teórico del anarcocapitalismo, defendía ideas horribles, como por ejemplo que los padres puedan dejar morir de hambre a sus propios hijos, o que los padres puedan vender a sus propios hijos. Y también estaba a favor del trabajo infantil, que debería ser legal para él que los niños trabajen. Y por otro lado defendía cosas que hoy en día los libertarios dicen que son propias de zurdos, como por ejemplo, él estaba a favor de la interrupción del embarazo o del aborto, y estaba a favor con los mismos argumentos que hoy en día usan muchas feministas. Mi cuerpo, mi propiedad, por lo tanto, mi decisión. Por otro lado, Rothbard defendía ideas con las que uno podría estar de acuerdo incluso desde otra posición. Rothbard era antiimperialista, estaba en contra del uso de las armas de destrucción masiva como por ejemplo las bombas nucleares y por lo tanto era pacifista. Y de nuevo, si hoy en día uno dice yo soy antiimperialista, condeno el imperialismo, desde los sectores libertarios seguramente a uno lo tachen de zurdo o automáticamente lo asocien con Chávez, con Fidel Castro, con el Che Guevara, porque claro, ellos también se decían antiimperialistas. Pero la cuestión es que Rothbard condena el imperialismo y otro liberal que ellos dicen reivindicar, en este caso argentino, como Alberdi, también condenaba el imperialismo, por lo menos en la teoría. En El crimen de la guerra dice que las naciones imperialistas son como socialistas internacionales. Y tiene todo el sentido del mundo, porque si está mal quitarle la libertad a un individuo o quitarle su propiedad privada, mucho peor es lo que hacen las naciones imperialistas. Quitarle la libertad, quitarle la soberanía, quitarle la propiedad y apropiarse de los recursos de una comunidad de individuos, de miles o millones de individuos. Es como un agravante. Por lo tanto, los libertarios con mucha más razón tendrían que ser antiimperialistas. Sin embargo, vos lo ves justificando o pretendiendo alinearse absolutamente y sumisamente con naciones que son hoy en día representantes del imperialismo, como podría ser Estados Unidos, Inglaterra o Israel, que se apropian del territorio de otras naciones, que invaden otras naciones, que le imponen determinadas condiciones o gobiernos a otros países. Y sin embargo, si cuestionás a estos países, ellos te tratan de zurdo, de no sé qué, de no sé qué. Y dicen que hay que alinearse con ellos de manera sumisa como si fueran incuestionables, como si fueran intachables. Y si Rothbard condenaba el uso de las armas de destrucción masiva, porque cuando vos usás este tipo de armas, inevitablemente vas a dañar civiles inocentes, vas a terminar con la vida de civiles inocentes que no tenían nada que ver con la guerra o que incluso estaban en contra. Bueno, la única nación en la historia de la humanidad, en la historia moderna, que ha usado las bombas nucleares fue Estados Unidos. Y no condenan eso, incluso algunos lo justifican, o justifican que otros estados como Israel termine deliberadamente con la vida de civiles inocentes, con la excusa de, bueno, pero entre ellos había terror, por lo tanto vale la pena terminar con la vida de cientos de niños si terminamos con la vida de un terror. O incluso hay funcionarios públicos en ese mismo país que dicen que está bien hacerlo porque te evitas un peligro futuro, terminando con la vida de esos niños. ¿Se entiende la monstruosidad de la que estamos hablando? Entonces siempre hay una hipocresía o una disonancia entre la teoría que ellos dicen defender y lo que efectivamente llevan a la práctica o lo que dicen por otro lado. Y cuando uno trae a colación estas ideas horribles que defendían, por ejemplo, Rothbard, te dicen, bueno, pero los liberales no somos manada, no pensamos todos igual. Y está perfecto que vos tengas un espíritu crítico, que vos no aceptes todo lo que digan determinadas personas. Yo no le estoy imputando estas ideas a todos los liberales o a todos los libertarios, pero sí al padre de la doctrina libertaria, a los autores más importantes. Y esa es la única manera en la que vos podés cuestionar determinada ideología o determinada doctrina. Yo no me puedo estar fijando qué dice Pepito777 en Twitter, que dice ser libertario y que no está de acuerdo con estas ideas. Bueno, perfecto. Pero yo, para saber más o menos de qué trata una doctrina, una ideología, tengo que ver lo que dicen los autores más relevantes de esa doctrina o de esa ideología. De la misma manera, para juzgar al peronismo, para criticar al peronismo, tenés que tener en cuenta lo que decía el propio Perón. No cualquier persona, cualquier militante que se diga peronista y agarrarte de lo que dice esa persona para sacar una conclusión. No, porque de esa manera no se podría cuestionar ninguna doctrina, ninguna ideología, ninguna religión, porque dentro de cada uno de esos espacios hay un montón de individuos que por ahí tienen ideas completamente distintas e incluso contrarias. Pero se supone que hay determinados autores que son los representantes de esas doctrinas,
que representan sus valores, sus ideas, su filosofía. Aunque obviamente al interior de esa doctrina, de esa ideología, va a haber personas que tengan diferencias, que tengan divergencias. Por eso vamos a ver lo que decía Rothbard en La ética de la libertad. Los libertarios actuales dicen defender 3 derechos fundamentales: a la vida, a la libertad y a la propiedad. Pero esos no son iguales, sino que hay una jerarquía entre esos derechos. El más importante de esos derechos es el derecho a la vida, porque sin vida no tenés ni libertad ni propiedad. Si un autor quisiera ir en contra del derecho a la propiedad privada, los libertarios lo condenarían diciendo que es un socialista o que es un comunista. Si un autor quisiera ir en contra de la libertad individual, también lo rechazarían diciendo que es un totalitario. Rothbard, según lo que dicen muchos libertarios actuales, iría en contra del derecho más importante de todos, que es el derecho a la vida, porque Rothbard estaba a favor de la interrupción voluntaria del embarazo o del aborto. Y Milley califica la interrupción del embarazo como un homicidio agravado por el vínculo. Y por lo tanto, el que está a favor de eso, el que está a favor de legalizar eso, es porque promueve los homicidios. Y sin embargo, Rothbard es uno de los ídolos, uno de los referentes intelectuales de Javier Milei. Y yo planteo, ¿estos libertarios actuales aceptarían como un ídolo máximo, como un referente intelectual, a alguien que vaya en contra del derecho de propiedad privada? No. ¿Aceptarían a una persona, a un autor que vaya en contra del derecho a la libertad individual? No. En contra del derecho a la vida, sí. Con Rothbard lo hacen. Ahí se hacen los ciegos, como que no decía nada, como que no importa si lo dijo. Cuando un político o un autor o un intelectual dice estar a favor de la interrupción voluntaria del embarazo o del aborto, muchos de los libertarios actuales tratan a esas personas de asesinos, de promotores del homicidio y de ser básicamente delincuentes. Pero tienen que ponerse de acuerdo. O bien dejan de tratar a todas las personas que están a favor del aborto de ser asesinos, o dejan de tener como ídolo máximo y referente intelectual a una persona que también defendía el derecho al aborto. Y Rothbard estaba a favor del aborto con un argumento netamente libertario e individualista. Si una persona entra en tu casa, en tu propiedad privada, sin tu permiso, vos tenés el perfecto derecho de echarlo de tu casa por la fuerza y, si se resiste, a terminar con su vida. Ahora bien, Rothbard decía, bueno, el cuerpo de la persona también es su propiedad privada y también es inviolable. El cuerpo de la mujer, el cuerpo de la madre, es su propiedad y su decisión. El feto, si está en contra de la voluntad de la madre lo puede expulsar como si fuera un invasor de la propiedad privada, porque el feto estaría en el cuerpo de la mujer sin el consentimiento de la mujer. Entonces la mujer lo puede expulsar de sus dominios, decía Rothbard. Incluso Rothbard llega a usar la palabra invasor o parásito para referirse al feto. En esta obra, Rothbard critica e intenta refutar a su manera la posición católica conservadora, así le dice, que sostiene que el feto es una persona viva y que por consiguiente el aborto es un homicidio y que debe ser castigado por ley como cualquier otro asesinato. Es lo que dice Milley. Y Rothbard contraargumenta esto o refuta esto diciendo: todas las mujeres tienen el derecho absoluto sobre su cuerpo, que tienen dominio total sobre él y cuanto hay dentro de él, incluido el feto. Y dice Rothbard, generalmente el feto está en el seno materno con el consentimiento de la mujer gestante. Pero dice, ahora bien, si una mujer no desea que se prolongue esta situación, el feto se convierte en un invasor de su persona y la madre tendría el perfecto derecho a expulsarlo de sus dominios. Entonces, para Rothbard no habría que considerar la interrupción del embarazo como un homicidio, como dice Milley, agravado por el vínculo, sino como la expulsión de un invasor de la propiedad privada de la mujer, es decir, de su cuerpo. Lo expulsó de su cuerpo porque estaba ahí como invasor. Y dice que todas las leyes que restrinjan este derecho invaden los derechos de las mujeres, invaden el derecho que tienen las mujeres a su propiedad privada. Es un argumento netamente libertario. Y después, ante el argumento de los fetos son humanos, Rothbard responde, pero ¿qué seres humanos tienen derecho a ser parásitos coactivos dentro del cuerpo de un huésped que no los quiere aceptar? Si ningún ser humano ya nacido tiene tal derecho, menos aún lo tienen a fortiori los fetos. Es decir, acá Rothbard se refiere a los fetos como parásitos coactivos.
Si una feminista en la actualidad dijera que los fetos son parásitos coactivos dentro del cuerpo de la mujer, los libertarios actuales muy probablemente saldrían a cancelarla, a insultarla y a denigrarla diciendo que es asqueroso lo que está diciendo. Sin embargo, Rothbard decía esto, el padre del libertarianismo. Y de nuevo, hipócritamente se hacen los ciegos, que esto nunca pasó, que si lo dijo no importa. Ahora, si lo hubiera dicho otra persona, no se lo dejarían pasar. Y para terminar el tema, dice Rothbard, en una sociedad libertaria, la madre tiene derecho absoluto sobre su cuerpo y puede, en consecuencia, decidirse por el aborto. Pasemos a otro tema. Ahora bien, dice Rothbard, una vez que el bebé nació, los padres no pueden agredirlo físicamente, no pueden atentar contra su vida, porque la potestad o el derecho que tienen los padres sobre sus hijos es una potestad temporal, no es absoluta. Pero, dice Rothbard, nadie tiene derecho a forzar a otro a realizar un acto positivo. Y más adelante dice, en una sociedad libre, a nadie se le puede cargar con la obligación legal de hacer algo por otro, ya que se invadirían sus derechos. Y sigue, aplicando nuestra teoría a las relaciones entre padres e hijos, lo hasta ahora dicho significa que un padre o una madre no tienen derecho a agredir a sus hijos, pero también que no deberían tener la obligación legal de alimentarlos, vestirlos y educarlos, ya que tales exigencias serían coactivas y privarían a los padres de sus derechos. Repito, dice Rothbard, que los padres no deberían tener la obligación legal de alimentarlos, vestirlos y educarlos. Por lo tanto, concluye Rothbard, a los padres les asistiría el derecho legal de no tener que alimentar al niño, esto es, a dejarle morir. En términos estrictos, la ley no puede forzar a un padre a alimentar al hijo para que pueda vivir. Y por último dice que las únicas obligaciones de los padres para con sus hijos es a no agredirlo físicamente, a no atentar contra su vida. Pero tranquilamente, dice Rothbard, pueden no alimentarlo, pueden no vestirlo, no educarlo, dejarlo morir de hambre, y el Estado no tendría que obligar a los padres a hacer nada a favor de sus hijos. Esa es la doctrina libertaria. En nombre de la libertad, los padres pueden dejar morir de hambre a sus propios hijos. Es salvaje. Y esto me hace acordar a que una de las críticas que siempre le hacen desde ese sector, desde los liberales, los libertarios, a Marx, es que era un vago a tal nivel de que dejó morir de hambre o de que abandonó a sus propios hijos. Y por eso lo condenan a Marx. A pesar de que hay personas que dicen que esto es falso, que esto no fue así, no me importa porque no soy marxista ni quiero defender a Marx. Ahora bien, tenés al padre del libertarianismo, a Rothbard, que hubiera dicho, está perfecto, a Marx le asiste el derecho legal a dejar morir de hambre a sus propios hijos. Mientras no los haya agredido físicamente, tiene el derecho legal a dejarlos morir de hambre, a abandonarlos. Otra de las ideas aberrantes de Rothbard que aparecen en esta obra es a favor del trabajo infantil, de que los niños puedan trabajar. Rothbard dice, bueno, fijar determinada edad a partir de la cual los niños ya empiezan a ser completamente independientes es muy arbitrario, si son los 18 años, si son los 22, es medio difícil fijarlo, dice. La única manera de establecer la mayoría de edad o la edad en que un niño pasa a tener plena posesión de sí mismo es cuando abandona la casa de sus padres. Por ese hecho, uno puede determinar, bueno, este niño ya es plenamente independiente y tiene la posesión de sí mismo. Ya no depende de sus padres ya no son sus tutores. Y dice, y ahora cito, debemos garantizar a todos los niños, sea cual fuere su edad, el derecho absoluto a abandonar el hogar, a buscar nuevos padres dispuestos a adoptarle voluntariamente o a tratar de vivir con sus propios medios. Repito, garantizar a todos los niños, sea cual fuere su edad, a tratar de vivir con sus propios medios. O sea, no importa si tiene 6, 12, 8 o 10 años. Se le debe garantizar ese derecho según Rothbard. De nuevo, en la doctrina libertaria se le tiene que permitir legalmente a los niños abandonar su hogar, abandonar la casa de sus padres y empezar a trabajar. Y que los padres, dice, no pueden evitar esto, no lo pueden impedir. Rothbard habla textualmente del derecho absoluto y permanente de los hijos de abandonar la casa paterna en el punto y la hora que lo deseen. Y más adelante dice Rothbard,
que los derechos de los niños son invadidos por el Estado cuando el Estado los obliga a ir a la escuela y cuando les prohíbe trabajar. Dice Rothbard, las leyes supuestamente humanitarias sobre el trabajo infantil han impedido por sistema y con el empleo de la fuerza la entrada de los niños en el mercado laboral. La entrada de los niños en el mercado laboral, privilegiando de este modo a sus competidores adultos, dado que las leyes prohíben que los niños trabajen y se ganen la vida y les fuerzan a asistir a centros escolares que con frecuencia no les gustan o que no se adaptan a su situación. O sea, si un niño es pobre, según Rothbard, no le conviene que lo obligues a ir a la escuela. Te conviene dejarlo que vaya al mercado laboral a competir con otros adultos y a ganarse la vida por sus propios medios. Eso es doctrina libertaria. De nuevo, imagínate que alguien como Perón hubiera dicho: che, deberíamos permitir que los niños trabajen. Al día de hoy lo estarían condenando, proscribiendo prácticamente. Rothbard está abiertamente a favor del trabajo infantil y es violento, dice, que el Estado le prohíba a los niños trabajar, privilegiando a los adultos. Esta idea es muy peligrosa también, porque en otra parte del libro, Rothbard se opone y critica el prohibicionismo. Y con el prohibicionismo se refiere, por ejemplo, a la prohibición del alcohol, de la pornografía, de la prostitución, de las drogas y del aborto. Todo esto, por supuesto, para Rothbard debería ser perfectamente legal, que cada individuo decida lo que hacer. Y digo que esta idea es peligrosa porque en una parte del libro Rothbard dice: los niños deberían poder salir a trabajar, buscarse la vida. Y en otra parte del libro dice que el cine para adultos o que el trabajo sexual son trabajos como cualquier otro. Y si vos unís estos dos puntos, te da una idea absolutamente aberrante y asquerosa, pero todo en nombre de la libertad. Esto debería ser perfectamente legal para Rothbard. Y por último ya pasamos a una idea más conocida que levantó más polémica de Rothbard, pero no por eso es menos aberrante, y es la compra y venta de niños, que los padres pueden vender la potestad sobre sus hijos. Dice Rothbard, si un padre puede tener la propiedad de su hijo, puede transferirla a terceros. Puede dar al niño en adopción o puede vender sus derechos sobre él en virtud de un contrato voluntario. Y dice más adelante, en una sociedad absolutamente libre puede haber un floreciente mercado de niños. Los padres, dice Rothbard, deberían poder vender los derechos de fideicomiso sobre sus hijos a quien quisiera comprarlos por un precio previamente convenido, como si fuera cualquier otro tipo de propiedad. Estás vendiendo la propiedad sobre un ser humano. Y bueno, esto ya directamente ni merece comentario por lo aberrante que es y también porque ya al ser más polémica la idea, ya ha sido tratada en los medios, ya ha sido tratada por distintas personas, además que no quiero hacer el video demasiado largo. Y para terminar quiero comentar sobre lo que se dice cuando uno comenta estas ideas aberrantes que ya nadie se anima a defenderlas en público. Te dicen, bueno, pero solo son ideas filosóficas, son discusiones filosóficas, como si lo plantearan como si esto es inocente o que no tiene ninguna importancia. El tema es que Rothbard planteaba estas ideas, escribía estas ideas con la intención de llevarlas en algún momento a la práctica. No es que eran cosas que él decía sabiendo que no se iban a poder realizar o que nunca iban a llegar a nada. Él decía, ojalá que en un futuro podamos llegar a esto, pero tampoco es una excusa válida, porque ideas o teorías filosóficas también tenían Platón, Aristóteles, Rousseau, Marx, Hitler, Stalin, Mao, Perón. No por eso están exentos de que uno comente sus teorías, comente sus ideas y las refute o las acepte. Y hubo filósofos, algunos de estos, a favor de la esclavitud, a favor del imperialismo, a favor del racismo, a favor del machismo, a favor del totalitarismo. Y lo que hay que entender es que atrás de todo proyecto político, de toda construcción política, buena o mala, te guste más o te guste menos, siempre hay ideas, teorías o filosofías que después se llevan a la práctica o se intentan llevar a la práctica. En política no se actúa al azar. Y si vos en un libro planteás, bueno, el canibalismo es un tipo de dieta más, como cualquier otro, debería ser legal, pero es solo teoría, aunque sea solo teoría, no deja de ser aberrante y condenable lo que estás diciendo. Y no te podés excusar en, bueno, pero yo solo estoy teorizando, filosofando. Porque así también se va abriendo lo que se llama la ventana de Overton. Dicen ideas horribles, las van implementando, las van haciendo públicas, van convenciendo a la gente, aparecen en los medios y después se llevan a la práctica.
Si vos legitimás algo en las ideas, en lo discursivo, en el espacio público, después hay gente que lo empieza a aceptar y se termina llevando a la práctica. La excusa de son ideas, no las podés cuestionar, es inválida. Y me da gracia porque una de las chicanas de los libertarios hacia el resto, o sea, sus oponentes, es, bueno, si vos estás a favor de un Estado eficiente o de la existencia misma del Estado, estás a favor de la violencia, estás a favor del robo, estás a favor de esto, de lo otro. Y uno les podría responder con el mismo nivel de chicana. Bueno, entonces vos estás a favor del aborto, estás a favor de la venta de niños, estás a favor del trabajo infantil, porque eso es lo que dice el padre de tu doctrina. Hacete cargo. Prefiero estar a favor de la existencia del Estado que a favor del trabajo infantil o del mercado de niños. Ponele me gusta al video, compartilo con una persona a la que creas que le puede interesar, suscríbete al canal y quiero leer tu opinión en los comentarios. Acordate que también podés seguirme en Instagram y en TikTok. En esas redes subo contenido único que por ahí no subo a YouTube, pero estoy seguro de que te va a gustar. Si querés hacer una colaboración única a través de Mercado Pago, si estás en Argentina, podés hacerlo a través del enlace que está en la descripción del video y también en el comentario anclado. Muchas gracias.